La semana anterior hemos estado conversando acerca de lo que son los medicamentos, todo lo que es prescripción médica, es decir, todos esos puntos importantísimos que hemos ido tratando, ¿no? O sea, de cómo debe ser la prescripción médica, o sea, qué datos debe llevar esa prescripción, porque han habido casos de personas que se prestan las prescripciones, ¿verdad? Entonces se cometen grandes errores con respecto a eso, ¿no? No hay que cometer eso, ¿ya? Esos errores. Y bueno, hoy día nos toca hablar acerca de lo que es las dosificaciones, ¿no? O sea, con respecto a lo que es dosis pediátrica de niños, ¿no? Bebés, niños, adolescentes y adultos, ¿no? O sea, la diferencia que hay entre las dosis del pediatra o pediátricas de niños con las dosis de adultos. Entonces sí, hay una gran diferencia y nosotros como profesionales de la salud debemos manejar esto porque en algún momento siempre va a haber la oportunidad de poner medicamentos y entonces es bueno tener presente cómo hacer esta regla de 3 de tal manera que se cumpla realmente la cantidad, la dosis, de acuerdo al peso y la talla del paciente, ¿ya? Sea un niño, sea un adulto, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que tener presente siempre y tener mucho cuidado, porque así cuando hablamos de antibióticos, hablamos de antiinflamatorios, antipiréticos, antidiarreicos, etcétera, etcétera, etcétera. También hablamos de hormonas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las insulinas. Las insulinas, los anticoagulantes, es decir, una gama de medicamentos que nosotros debemos saber colocarlas bien antes de administrarlas. Y teniendo presente siempre los correctos que siempre conversamos, ¿no? Los 5 correctos, que ya sabemos todos, ¿no? Paciente correcto, medicamento correcto, la hora correcta, la dosis y, lógicamente, la dosis y la hora correcta, ¿verdad? Entonces, todo esto aplicando nuestra bioseguridad. Debemos tener siempre presente un buen lavado de manos, la colocación de nuestros guantes, más que todo cuando se trata de medicamentos intravenosos, de tratamientos quimioterápicos muy fuertes, todo eso hay que colocarse su bioseguridad, ¿ya? Entonces, hoy en día se está aplicando muchísimo todo lo que son los principios de la bioseguridad. Entonces, como profesionales de la salud, no debemos olvidar esos correctos, que es como el pan Padre Nuestro de cada día, ¿no? Que nosotros debemos tenerlo presente en todo momento, ¿ya? La bioseguridad antes de la administración de medicamentos, ¿ya? Bien, en vista de que ya estamos más o menos en un gran número, bueno, no tanto, pero al menos ya está más del 50%. Les voy a aplicar, primero les voy a poner un videíto, ¿no? Para que ustedes puedan visualizarlo, por favor. Ya, vamos a compartir pantalla. ¿Ah? Ya, perfecto. ¿Está? Ay, ¿por qué no?
Erico. No quiere funcionar esto. Un ratito, ¿ya, chicos? Un ratito. Erico. Parece que es el internet, chicos.
Muy bien. ¿Vieron, chicos? Entonces, esa es una forma de cómo se hace la regla de 3 para poder calcular adecuadamente un medicamento de acuerdo al peso del paciente, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? No lo olviden. Un ratito ya, jóvenes, por favor, espérenme. Bien. Entonces, hoy día vamos a empezar a hablar lo que es, perdón. Esta parte de aquí. Bien, ahí está. Ya, vamos a pasar esta. ¿Qué pasó? Voy a pedir ayuda, un minuto, por favor, ¿ya? Esto no, ya no. ¿Cómo hago para salir de esto? Chicos, ayúdenme. Ya. Y ahí se puede salir. Ya. Espérate, linda. Es que continúo ahorita mis diapositivas. Eso lo estoy diciendo. ¿Cómo hago, hijita linda? Ahí en el video, ahí sale No la X para salir el video. No había, hija, no había eso. ¿Ves? Mira, ahí está, ¿ves? No hay X, no hay X. Dice ver más tarde, compartir, no entiendo esta partecita. ¿Ve? Y si ya se está funcionando. Presiona la tecla escape, Miss. Escape, ya linda. Sí. Escape. Escape. ¿Dónde está el escape? Escape, menciona la tecla y ahí se sale. Escúchame, linda, es que dentro de mi separata, o sea, dentro de mis diapositivas estaba esta, o sea, este videíto estaba dentro con mis diapositivas. Para continuar con mis diapositivas, ¿cómo hago? Bueno, lo que mi compañera dice en la opción escape, ahí dijo mi compañera. Miss, una pregunta. ¿El video estaba dentro de la diapositiva? Sí, le he puesto ahí, porque entonces sigue. Solo presione. Ya, licenciada, presione escape. escape. Nada más para Ya. que se vuelva, para que vuelva Ya. para que empiece a salir Gracias. las diapositivas en chiquito. Ok, Ya, y se va gracias. a la primera. Ya, linda, te pasaste. Gracias, se los agradezco mucho. Ahí está. Un ratito. Ok. Ya, aquí, jovencitos, como vieron ustedes en el videíto, la forma como se dosifica, ¿no? O sea, cómo se hace la regla de 3, bueno, eso lo han aprendido en el tiempo de colegio, ¿verdad? Pero en la separata también se las he dejado paso a paso para que ustedes lo visualicen y lo practiquen en casa. Incluso en la tareita que les he dejado también hay unos ejercicios para que ustedes lo resuelvan con esta regla de 3, ¿ya, chicos? O sea, es una forma de practicar, ¿ya?
Entonces, vamos a hablar de nuestro punto que nos toca. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, del objetivo de administrar medicamentos y cómo tenemos que hacerlo para que esto funcione adecuadamente, ¿no? Y que, claro, pues, llegue a los pacientes en sus dosis necesarias, ¿no? De esa manera, tú como profesional tienes que cumplir con ese papel, con esa función, ¿no? Con respecto a lo que es la administración de los medicamentos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que el objetivo de administrar medicamentos, lo vamos a ver nosotros, que muchas veces es lograr una acción específica, ¿ya? ¿Ya? ¿Ves? Lograr una acción específica, pero esta acción específica más que todo es con fines preventivos, ¿no? Ustedes saben que hay medicamentos, hoy día con esta pandemia estamos utilizando la ivermectina más que todo, ¿no? Como parte preventiva. Muchas veces cuando la persona ha estado en contacto de repente con alguien que ha estado o empieza a sentir dolor de garganta, etcétera, etcétera, inmediatamente toma la ivermectina. ¿Para qué? Como parte preventiva, para que el virus le impida reproducirse, porque esa es la función de la ivermectina, ¿no? Evitar que el virus tenga tendencia a multiplicarse, ¿no? Entonces, preventivos, lógicamente es una función muy importante con respecto a esto, ¿no? Y hay así un sinnúmero de medicamentos que tienen esa función, ¿no? Por ejemplo, de diagnóstico. Por ejemplo, en el de diagnóstico vamos a ver ciertos exámenes especiales para los cuales se utilizan ciertos productos químicos, por ejemplo, las sustancias de contrastes, ¿no? Para sacar, por ejemplo, una placa radiográfica con contraste, por ejemplo, una sustancia de contraste administrada a nivel sanguíneo para que ir sacando, por ejemplo, placas radiográficas a nivel del cerebro, a nivel del corazón, una arteriografía, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es para sacar diagnósticos. Se utilizan estos medicamentos, ¿no? Terapéutico significa para curar, o sea, definitivamente a través de ellos su acción va a ser curar, ¿no? Como por ejemplo cuando tú te enfermas de algo, te administran un antibiótico según sea una bacteria o lo que te esté produciendo una infección, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? También vemos, por ejemplo, los mecanismos de acción de los fármacos. ¿Cómo actúan los fármacos en tu organismo, en tu cuerpo? Eso es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de fármacos, ¿no? Actúan inhibiendo o estimulando células, pueden también destruirlas, reemplazando en ellas determinadas sustancias, ¿no? Porque de repente en el proceso que tú estás padeciendo, necesitas de repente en el caso de hormonas, te van a colocar hormonas para reemplazar para colocarte lo que no está produciendo adecuadamente tu organismo, ¿ves? ¿No? Por ejemplo, la insulina, que es una hormona que se le coloca a los pacientes que tienen problemas de diabetes mellitus. Por ejemplo, pacientes que tienen problemas de hipotiroidismo, ¿no? Entonces también a ellos se les coloca las tirosinas, esas hormonas tiroideas. Entonces, esas son para reemplazar lo que no está produciendo tu organismo, ¿no? Bien, también vamos a ver, por ejemplo, que miren qué son los receptores farmacológicos, porque para que estos fármacos lleguen a cumplir su función que queremos, ¿verdad? Ahí están viendo una imagen ustedes acá, miren, por ejemplo, aquí vamos a ver una célula, ¿ven? Y con su receptor, ¿ya? Miren, esos son sus receptores, ¿ves? Son sustancias químicas que pueden unirse, ¿no? Y aquí hay unas que no pueden unirse. Pero, ¿qué son los receptores farmacológicos en sí, no? Vienen a ser moléculas que generalmente son receptores celulares o enzimas que son especializadas. Ellas van a permitir que el medicamento o lo que te han indicado ingrese adecuadamente a tu cuerpo. ¿Ven? Bien. Entonces, ahí ven. Con que los fármacos son capaces de estructurar selectivamente, o sea, de acuerdo al problema de salud que esté presentando, te va a ayudar y llegar específicamente al lugar donde se está necesitando la acción de este medicamento. Bien,
También tenemos que generarnos así, de esa manera, una modificación constante y específica en la función celular. O sea, a nivel de tu organismo, a nivel intracelular, ¿no? Para que esto suceda, los requisitos básicos tienen que ser lo siguiente. Por ejemplo, la afinidad elevada, ¿no? La afinidad elevada por el fármaco con el que se fija a un receptor cuando hay una concentración muy pequeña del fármaco. Otro punto es su especificidad, o sea, que es específico. Gracias a esto, pueden discriminar una molécula de otra, aun cuando sea de similar estructura. Eso es interesantísimo porque ahí se va a ver, cada ser humano, todos sabemos, somos distintos, ¿ya? Entonces, la acción del medicamento va a tener una acción específica, ¿no? Bien, aquí vamos a ver esta parte muy importante que debemos tener presente cuando administramos medicamentos. Tenemos que ver esta función que es la interacción del fármaco-receptor, ¿ya? Aquí vamos a ver que la unión del fármaco, ¿no? Receptor se realiza por enlaces químicos, ¿ya? Y aquí también tiene sus características especializadas, ¿no? La interacción fármaco-receptor, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la afinidad. La afinidad viene a ser la capacidad del fármaco para unirse a un receptor a bajas concentraciones del mismo, ¿ya? Otro es la especificidad que estábamos conversando hace un rato, es la capacidad del receptor para distinguir dos moléculas similares, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Y selectividad, que es la capacidad de ese fármaco para producir preferentemente un efecto concreto. A ver, ¿a qué se refiere esto, por ejemplo? Si el paciente está presentando un problema de dolor de estómago o de repente una diarrea profusa, ¿no? De repente comió algo, etcétera, etcétera. Entonces, a veces los médicos dicen, colóquele una loperamida vía oral cada 12 horas, por decirte, en una tabletita, ¿no? Vamos a suponer que sea así. Entonces, y el paciente va a ir mejorando bien, aparte que le vamos a ir rehidratando, ¿no? Entonces, ese loperamida, ese medicamento, tiene la acción de evitar la motilidad intestinal de tal manera que el paciente no esté corriendo al baño a cada rato. Y la acción del rehidratante es que recupere los líquidos y electrolitos, ¿verdad? Entonces, cuanto más selectivo, más seguro es el manejo de ese fármaco, ¿ya? Entonces, mientras más selectivo es más seguro, ¿ya? Ahora también tenemos otra función, otra característica, ¿no? Que es la actividad intrínseca, ¿no? Aquí vamos a hablar del máximo efecto que pueda producir ese fármaco, ¿ya? Aquí vamos a ver que se miden tanto por 1 o por lo que vamos a ver que 0 es igual, menor, igual a alfa o igual a 1, ¿no? Fármacos antagonistas, a eso se refiere, mire, ahí está. Si alfa, fármacos antagonistas. Si1, fármacos agonistas puros, o Si0 o alfa, fármacos agonistas parciales. ¿Viste? Son cosas que no es bueno repasarlo para reconocer y recordarlo, pero no es algo que se les va a exigir a ustedes, ¿ya? Pero es bueno que lo sepan. Por ejemplo, aquí vamos a ver que la eficacia que existe entre la relación, el nivel de ocupación de receptores y el inicio de la respuesta, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que si hacen falta muchos receptores ocupados por el fármaco para obtener el efecto y que el fármaco es poco eficaz. O sea, aquí lo que nos está diciendo es que el fármaco para ser eficaz no necesita de muchos receptores, ¿no? Entonces, eso está a nivel de las células, a nivel celular. Ya. Ahí está, por ejemplo, ¿qué es un antagonista y un agonista y agonista parcial? Un agonista y un antagonista son opuestos. A ver, si se produce una acción agonista, el antagonista reaccionará y se opondrá a esa acción. Por ejemplo, el agonista es un compuesto químico capaz de simular el efecto de una sustancia producida por nuestro propio organismo, ¿ya? Ese es en el caso de los agonistas, ¿ya? En el propio cuerpo. Aquí el agonista no es la sustancia original, ¿no? De nuestro cuerpo, pero actúa de forma parecida, ¿ya? Actúa de forma, la imita, ¿no? Entonces, es lógico, si el cuerpo no lo está produciendo, nosotros tenemos que poner un químico que equivalga a ese producto y al menos que la persona lleve su vida normal, ¿no? Por ejemplo,
Ahí vamos a hablar de una sustancia natural, ¿no? Que, por ejemplo, la dopamina. Ahí van a ver que las sustancias que produce nuestro cuerpo actúan sobre esos receptores específicos. ¿Ven? Ahí lo están viendo ustedes, ahí en este diagramita, en este dibujo, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Son receptores específicos. Si un agonista imita a la sustancia producida de forma natural, estimula el receptor y se logran los efectos que esa sustancia natural produce en la célula. A ver, por ejemplo, lo que sucede en el paciente diabético, ¿no? Por ejemplo, vemos el paciente insulino dependiente, ¿no? Ustedes saben que la diabetes tipo 1 es aquella diabetes en la cual la persona, su páncreas nunca produjo insulina, ¿ya? Por eso se le llama insulino dependiente, porque este paciente, su páncreas nació con un problema. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta persona? Colocarle toda su vida la insulina. Entonces, como sus células no la están produciendo, entonces se le coloca una sintética, una hormona sintética, que es la insulina sintética, de acuerdo a las unidades internacionales que les indique el médico, ¿ya? O sea, su cuerpo no las está produciendo, pero simulan ser las naturales, ¿verdad? A eso se refiere, ¿ya? Ahora, ahí está. Ejemplo, también tenemos otro ejemplo, la dopamina. La dopamina, que es una sustancia que se produce en nuestro cuerpo, pero que también está presente en muchos medicamentos, como por ejemplo los antidepresivos. La dopamina, por ejemplo, jovencitos, es una hormona que la cual los pacientes, por ejemplo, de Parkinson, que es un caso muy típico, ellos no producen dopamina, ¿ya? Porque justamente la enfermedad trata de eso, hay menos producción de dopamina, entonces hay que dársela en forma sintética, ¿no? O sea, en pastillitas. Entonces, ¿qué sucede? Que el paciente con esa pastillita va a hacer su vida normal. Ustedes saben que la dopamina es una hormona de la tranquilidad, de la felicidad, ¿no? Nos mantiene tranquilos, contentos. En el caso de ellos hay que dárselas en forma sintética, ¿no? La que producen los químicos, ¿no? Entonces, esta dopamina se encuentra en muchos medicamentos antidepresivos. Por eso las personas que no producen su cuerpo, sus células neurológicas, la dopamina, ellas son personas depresivas. Entonces, en este caso, hay que ayudarlos con los antidepresivos para que ellos al menos puedan llevar su vida lo más normal posible, ¿ya? Entonces, vamos a ver también que el uso de agonistas o sustancias químicas, aquí lo vamos a ver, es básico para la fabricación de medicinas. Por ejemplo, dice, una sustancia puede ser agonista plena si logra una respuesta plena tal como se obtendría con la sustancia natural que produce nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta? O sea, es aquella sustancia que aún siendo sintética va a cumplir la función adecuada como que fuera la normal. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, el agonista de forma parcial. Es otra forma, ¿no? De hablar de los antagonistas y los agonistas. Cuando se logra una respuesta apreciable, tú vas a ver que, pero muchas veces no completa, tal como la propia sustancia natural, o sea, la que produce tu cuerpo, ¿no? Entonces, o sea, ahí hay que reemplazarla. Aquí, por ejemplo, la antagonista, una sustancia que imita a la sustancia natural para poder ocupar su lugar en el receptor, bloqueándolo sin producir un efecto. Aquí vamos a ver, el antagonista, por ejemplo, engaña al receptor simulándose la sustancia natural aún sin serlo. ¿Por qué? Porque lógicamente el cuerpo no lo está produciendo esa sustancia. Como le decía en este caso de las hormonas, que hay deficiencias en su producción, como la insulina, o que en el caso de la tirosina, la levotirosina, que son producidas por la tiroides. A ver. Bien. Mira. Un agonista, por ejemplo, una sustancia agonista, ¿no? Se combinan con otras para, lógicamente, surtir una acción, ¿ya? Una acción específica en el organismo, ¿no?
y un antagonista, ellos se combinan con sustancias químicas para bloquear su acción, es la acción contraria, ¿ya? La acción contraria. Bien. A ver. ¿Qué puede modificar la acción de un fármaco? Ahí ves. Es un hecho, por ejemplo, muy frecuente que mismas dosis de un mismo fármaco administrado a distintos pacientes que tienen la misma enfermedad pueden producir efectos muy diferentes. ¿Se dan cuenta? Por eso, cada paciente es un ser individual. No podemos nosotros aplicar el mismo medicamento, las dosis iguales en cada persona. El médico ve eso, que es muy importante, cómo dosificar los medicamentos de acuerdo a la problemática de salud que tengan su paciente. Cada paciente. Porque no va a producir los mismos efectos. A veces las cantidades, por A o B razones, van a variar los efectos, ¿ya? Aquí los factores que condicionan la respuesta a esos fármacos pueden ser de naturaleza muy diversa, ¿ya? Y pueden depender del paciente, ¿ya? Del paciente. Entonces, eso es muy interesante porque un paciente con otro no son iguales, todos son muy especiales, muy diferentes, ¿ya? Ahí, por ejemplo, del paciente pueden visualizarse los efectos fisiológicos de cada uno, ¿no? El sexo, la raza, la edad, ¿no? La genética, el peso corporal, etcétera. Por ejemplo, cuando se habla del paciente, si es un paciente que está recibiendo tratamiento antipsicótico, o sea, pacientes para enfermedades de salud mental, esos tratamientos son muy específicos para cada paciente y las dosis también van a variar según sea el cuadro que esté presentando el paciente. Vamos a ver también factores ambientales, ¿no? Factores ambientales, por ejemplo, condiciones del medio ambiente, ¿no? Cómo se presenta, ¿no? Y también acciones muy especiales del propio fármaco, ¿no? Cómo se presenta, las variaciones que pueden influir en el efecto del fármaco. También vamos a ver que estas pueden ser de orden farmacocinético y de farmacogenético. Cuando se dice de farmacogenético, esta es la respuesta farmacológica del individuo según su genotipo, o sea, según su genes, su herencia, ¿ya? Y farmacocinético, porque es la acción específica del medicamento, o sea, cómo es su acción dentro de la célula del organismo de las personas. Ahí ven, lo ven ustedes, factores fisiológicos, edad, sexo, raza, peso, y patológicos, por ejemplo, en el caso de estrés, ¿no? Factores endocrinos, o sea, depende si la persona es muy estresada, si, por ejemplo, hay factores endocrinos, por ejemplo, problemas a nivel de la tiroides, de la glándula tiroides, a nivel de las glándulas suprarrenales, a nivel del páncreas, o, en fin. Entonces, todo eso, ¿no? En el caso de las mujeres a nivel de ovarios, en el caso del varón a nivel de testículos, ¿no? O sea, de glándulas de secreción interna, ¿no? Y puede haber también cuadro de pacientes con problemas de insuficiencias renales o cardiopatía. Eso significa que si un paciente tiene una insuficiencia renal, lógicamente la dosis de los medicamentos y todo esto va a variar específicamente. ¿Por qué? Porque el riñón es uno de los órganos, los riñones son los órganos que se encargan de la excreción de todas las toxinas o exceso de medicamento que no se va a utilizar. Bien, son los filtros de nuestro cuerpo. Factores farmacológicos son propios, ¿no? Del medicamento, ahí va a variar lo que es las dosis, ¿no? La dosis de acuerdo a la edad, para un niño, para un joven, un adulto mayor. La vía de administración, la vía oral, la vía parenteral, la vía enteral o parenteral, según sea la indicación médica. De repente, si es vía oral, de repente también si es vía sublingual, o de repente también es la vía parenteral, que puede ser intramuscular, puede ser subcutánea, puede ser intravenosa, ¿no? La posología, cómo se va a presentar, en qué forma, la tolerancia que presenta el paciente, ¿no? Y la taquifilaxia, aquellas de que reacciones propias de intolerancia o de intoxicación que pueda reaccionar el organismo, ¿ya?
Y factores ambientales, bueno, condiciones meteorológicas, ¿no? Del medio donde esté desarrollándose la persona. Ahí, por ejemplo, hay posibles causas de variabilidad en la respuesta a los medicamentos, ¿ya? Por ejemplo, dependiente del paciente está la adherencia al tratamiento, la edad, herencia genética, sus genes, su historia genética, la fisiopatología de sus problemas de salud. Esta puede ser una insuficiencia renal, como estábamos explicando, que son los filtros del cuerpo, un problema, insuficiencia hepática, el hígado y el sistema porta. Sabemos que el hígado es una de las glándulas más grandes que tenemos nosotros, y este órgano maravilloso que cumple más de 3.000 funciones bioquímicas dentro de nuestro cuerpo. En este momento que tú estás escuchándome, están produciéndose muchas funciones bioquímicas a nivel de tu hígado y tú no lo sientes. El hígado es el órgano más noble que tenemos nosotros, ¿no? De repente el paciente también tiene una insuficiencia cardíaca, ¿no? O de repente está embarazado, si es una mujer está embarazada, lógicamente, ¿en qué etapa del embarazo se encuentra? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Porque habíamos conversado en la anterior clase que la talidomida había producido problemas genéticos, ¿no? En niños en los años 60, porque las madres habían tomado estos medicamentos que eran teratogénicos, o sea que producían malformaciones genéticas, y eso no se sabía en aquella época. Y entonces los niños nacieron con focomegalia, unas deformidades genéticas, ¿no? Entonces, por eso está prohibido que las madres gestantes, sobre todo en los primeros 3 meses de gestación, o sea, en la etapa embrionaria, que significa que es la etapa en que se está formando el feto, ¿no? O el futuro niño, evite de que vaya a algún medicamento producir algún problema posterior, ¿no? O de repente también el caso de un paciente obeso, ¿no? El peso del paciente y todo eso va a influir. También el sexo, ¿no? Sea hombre, mujer, el estado nutricional del paciente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está desnutrido, no te le vas a mandar pues unas dosis inmensas de antibióticos, no va a funcionar. Tiene que ser poco a poco, ¿no? Nutrirlo primero. Otros ritmos, por ejemplo, ritmos circadianos, hábitos de vida, tabaco, alcohol, otras situaciones, ¿no? Que pueda presentar el paciente, ¿no? Ahora, dependiente del medicamento, la vía de administración, la interacción, esto es bien importante, ¿ya? Por ejemplo, si un médico te da 2, 3 pastillas, o sea, tres tratamientos para una enfermedad, tú tienes que ver la interacción que puede haber entre medicamento y medicamento, entre los 3 medicamentos, ¿ya? Por eso que muchas veces los médicos te dicen, no, este medicamento va a las 8 de la mañana, este otro medicamento va a las 11 del día, y este otro medicamento a las 2 de la tarde. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque muchas veces en esto de la interacción de los medicamentos hay va a haber un aumento de repente de la acción del medicamento y va a causar más daño que el bien que queremos nosotros, ¿no? Va a potencializarlo y muchas veces eso, en vez de hacerle un bien al paciente, le va a producir problemas, ¿no? A nivel de su metabolismo, y también variaciones farmacodinámicas como la tolerancia que tenga el mismo paciente. Ahí, por ejemplo, selectividad de la acción farmacológica. Aquí vamos a ver que los fármacos son poco selectivos, ¿no? La acción se dirige a muchos tejidos u órganos. Por ejemplo, vamos a ver la atropina, ¿no? Que es un medicamento. La atropina es un fármaco administrado que se utiliza para relajar los músculos del tracto gastrointestinal, pero a su vez también relaja los músculos del ojo y de la tráquea y disminuye el sudor y la secreción mucosa de ciertas glándulas. Entonces, esa es su acción, ¿no? De la atropina, ¿ya? Ahora, otros fármacos son altamente selectivos y afectan principalmente a un órgano, ¿no? O sistema. En cambio, no, no, actúa en todo lo que es relajación, ¿no? Bien, vamos a ver otro punto, que los fármacos altamente selectivos, ¿no? Estos fármacos afectan principalmente a un órgano o sistema, ¿ya?
Por ejemplo, vemos los digitálicos. ¿Qué son los digitálicos? Los digitales, así se les llama, son los medicamentos que se utilizan en pacientes que padecen de enfermedades cardíacas, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Actúa principalmente sobre el corazón para incrementar la eficacia de los latidos cardíacos y mejorar la vida del paciente. Otro cuadro es, por ejemplo, los somníferos, ¿no? Eso para esos pacientes que no pueden dormir, ¿no? Se dirige ciertas células nerviosas del cerebro, lo cual va a ayudar a relajar al paciente y hacerlo dormir rico, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, los fármacos antiinflamatorios son otros medicamentos que, no esteroideos, como la aspirina, el ibuprofeno, son realmente muy selectivos, y ya que actúan en cualquier punto donde haya una inflamación. O sea, se dirige específicamente a través de sus dianas terapéuticas a la zona donde se necesita para desinflamar, ¿no? Entonces vamos a ver también que hay fármacos relativamente selectivos, como ya lo estamos diciendo, y vemos también el prospecto médico. Aquí, por ejemplo, se incluye siempre en el envase del medicamento. Cuando ustedes van a comprar un medicamento, se han visto ustedes una cajita y adentro viene un papelito blanco, amarillo, rosado a veces, pero con todas las indicaciones o contraindicaciones, ¿no? Ese se llama prospecto, ¿ya? Contiene toda la información que se necesita sobre las características del fármaco. Ahí ven, por ejemplo, ahí están viendo un prospecto, ¿no? De la aspirina, ¿no? Por ejemplo, aquí el ácido acetil salicílico, ¿ven? Ahí están sus indicaciones, sus efectos secundarios, ¿ven? Las contraindicaciones. Igualito, cualquier medicamento trae ese prospecto y te dice para qué sirve. Ten cuidado en ciertos casos. Es bueno leerlo, siempre estar atentos, informarse, porque ustedes, es una forma de que ustedes también sepan hacer preguntas al médico para en qué caso, qué de esto, y qué sucede si en este caso es un paciente tal, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, qué puede suceder. Eso es muy bueno, y aquí te enteras a través de este prospecto, ¿no? Aquí también vamos a ver otros datos de interés, que además de la información que ya se te ha dicho, que las indicaciones, las contraindicaciones que puedan tener estos productos, también vamos a ver que hay información que te permitirá saber para qué, cómo y en qué caso debes tomar un medicamento. El prospecto puede incluir otras informaciones también, como qué hacer en caso de sobredosis del medicamento, qué debes hacer, cómo debes actuar, si hay una reacción alérgica, ¿no? O sea, todas esas indicaciones te las dan allí en el prospecto, pues es muy importante saberlo. La forma como lo vas a conservar, si esa puede estar en la refrigeración o puede estar en la luz solar o puede estar en la sombra o en un ambiente fresco. Generalmente nos dicen así, ¿no? Y bueno, si tú ves un medicamento que viene en un frasco marrón, definitivamente te está diciendo que hay que mantenerlo protegido de la luz solar, de la luz ambiental, ¿ya? Ese es el significado de por qué viene en un frasco color marrón, ¿ya? Porque son sensibles a la luz, ¿ya? La fecha de caducidad, también ustedes lo saben, eso es muy importante también, que un medicamento caducado ya pues puede ser muy peligroso, ¿no? ¿Ya? Entonces eso hay que tener presente siempre, la fecha de vencimiento, ¿no? De los fármacos. Bien, aquí vamos a ver que también la toxicidad, ¿no? La toxicidad de los fármacos, que vienen a ser los efectos adversos en un tejido de organismo vivo, ¿ya? También puede deberse a una sobredosificación, o sea, mucha dosis, o a una alteración en el metabolismo del paciente, ¿no? Algo que pueda estar presentando, o excreción del medicamento, ¿no? Que puede tener, por ejemplo, un efecto acumulativo en el paciente, ¿no? Escuchen, esto es bien importante. Cuando se dice alteración del metabolismo, hay que ver qué problemas metabólicos tiene el paciente, ¿ya? Por ejemplo, de repente van a ver ustedes pacientes con diabetes mellitus, van a ver pacientes con hipertiroidismo, pacientes con problemas a nivel de las glándulas suprarrenales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que investigar. La dosis de los medicamentos, por ejemplo, también es muy importante, porque ustedes saben que es de acuerdo a la edad y el peso de la persona. Están calculadas para alcanzar los niveles plasmáticos
suficientes en los niveles terapéuticos para que pueda cumplir su función de curar, ¿ya? Aquí también vamos a ver la toxicidad, o sea, todo lo contrario a lo bueno que hemos estado conversando, ¿no? Esta toxicidad también puede evitarse teniendo especial cuidado en la dosificación del medicamento, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, que tener siempre presente la cantidad, la indicación, la dosificación de este medicamento, ¿ya? Esto es muy importante tenerlo presente. Estando alerta ante la presencia de signos de toxicidad, ¿no? Algún cambio que pueda presentar el paciente como reacción a estos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, en la toxicidad existen en todos los fármacos en mayor o menor grado por lo que se han establecido con exactitud, ¿no? Por eso es muy importante cuando hablamos de los niveles, ¿no? El nivel tóxico que ocasiona, la dosis en que estos aparecen, o sea, las reacciones, y también se establecen los siguientes conceptos. Esto es muy importante. Vamos a hablar, por ejemplo, del índice terapéutico, ¿no? O sea, qué cantidad va a haber, o sea, por ejemplo, la dosis a la que se alcanza el efecto terapéutico, o sea, en qué dosis va a curar el problema o va a controlar el problema que tiene el paciente. Y la dosis en que aparece la toxicidad, ¿ven? O sea, esto es muy importante saber, de acuerdo al peso y el problema o historia clínica del paciente, en qué dosis puede aparecer la toxicidad. Eso también es muy importante saberlo, conocer y ver, informar al médico si tú ves algún cambio o alguna reacción de toxicidad de ese producto, de ese medicamento, ¿ya? Porque el doctor, el paciente está presentando un rash alérgico, por decirte, unos granitos, algo, un prurito, le está picando la piel. No, eso no está bien, dijo. Retírenlo. El doctor te dice inmediatamente, córtela. Entonces, este paciente ha sido sensible a alguno de los componentes químicos. Entonces, siempre es muy importante, cualquiera sea el medicamento que tome tu paciente, tú tienes que observar cómo reacciona, ¿ya? Esto es muy importante. Y en esto del índice terapéutico también se considera como margen de seguridad. El margen, vamos a ver que este margen es de tanto mayor cuanto mayor es el valor del índice, ¿no? De toxicidad, y también siendo extremadamente reducido y por tanto muy peligroso el consumo de medicamentos cuando el valor se aproxima a 1. O sea, ya es en valores, ¿no? En el cambio del efecto terapéutico, es a lo que se denomina también efecto deseado. O sea, ¿qué esperas de ese medicamento en cuanto al beneficio del paciente, ¿no? Cómo reacciona, cómo se siente, ¿no? Y es el efecto primario que se pretende al administrar el medicamento. ¿Ya? Esto es muy importante tenerlo presente. ¿Ya? ¿Qué efecto tú esperas lógicamente, lo que es el efecto terapéutico, ¿no? ¿Ya? Y también la razón por la cual lo estás prescribiendo tu médico. Idiosincrasia, ¿no? También es algo, la idiosincrasia es una respuesta normal, por ejemplo, es algo muy personal, ¿no? Del paciente, ¿ya? Esto aquí vamos a ver, es una respuesta muchas veces, en algunos, ¿no? Anormal, de cada uno, ¿no? Distinta de los efectos farmacológicos que se esperan y características de esos productos, y que no se observa con frecuencia en la mayoría de los pacientes. Hay ciertos pacientes que presentan ese tipo de, pues, idiosincrasia, de cada uno depende, ¿ya? Esa es una respuesta que cada cuerpo responde. De repente mi cuerpo responde adecuadamente, el tuyo no. Entonces, no todos los organismos van a responder igual, ¿ya? No se observa en la mayoría de los pacientes. Por lo general, esas respuestas son causadas por diferencias genéticas en el metabolismo del fármaco. Y también se va a visualizar por mecanismos inmunológicos. Por ejemplo, hay personas que son inmunodeprimidas, ¿no? Alguna enfermedad, por ejemplo, cuando los pacientes que reciben tratamiento para el cáncer, pacientes con VIH, por ejemplo, ¿no? Que inmunológicamente están deprimidos. O sea, hay cambios ahí, ¿no? Los mecanismos inmunológicos, y lógicamente va a haber reacción, ¿no? Y por último, vamos a ver aquí, por ejemplo, una reacción alérgica química, ¿no? Por ejemplo, aquí esta viene a ser una reacción adversa que se debe a la sensibilización previa que tiene esa persona a una sustancia en particular o una estructura similar, ¿ya? Entonces, eso es de cada cuerpo, de cada persona, ¿ya? Eso es
de cada uno de nosotros. Vemos también el efecto secundario o lateral, que es un efecto adverso del medicamento, el cual puede o no prevenirse. Esto es muy importante. Por ejemplo, jovencitos, cuando hagamos eso de la prueba de la sensibilidad, ¿no? Eso es para descartar si el paciente es alérgico a la penicilina. Si el paciente es alérgico a la penicilina, cuando se hace esa prueba, se ve la reacción inmediata. Entonces se le dice al médico, no, doctor, este paciente es alérgico, es muy sensible, no se le va a poder colocar este tratamiento. Entonces el doctor dice, muy bien, entonces vamos a cambiar de terapia. Ese es de acuerdo a cada organismo, ¿ve? ¿Ya? Entonces eso se ve primero, se puede visualizar a través de un examen, una prueba, ¿no? De sensibilización, ¿ya? Aquí hay otro punto bien interesante que se llaman las unidades internacionales. Ustedes de repente a alguien le han puesto alguna penicilina benzatínica, G, por ahí en el centro de salud de su zona, de repente han tenido un problema respiratorio o algo, y han ido y le han colocado un medicamento que a veces duele un poquito cuando la administran. Y esa penicilina benzatínica generalmente vienen en unidades internacionales, ¿no? Vienen por unidades internacionales que son específicas, ya se está reconocido a nivel del mundo, son medidas internacionales, ¿ya? Entonces, aquí dice, por ejemplo, el microgramo es una unidad métrica de masa utilizada internacionalmente en el campo de la ciencia. Ahí está hablando de las unidades internacionales. Esto viene a ser a una millonésima de un gramo o una milésima de un miligramo. O sea, son cantidades muy pequeñísimas. ¿Qué medicamentos se hablan en unidades internacionales? ¿O qué hormonas? Por ejemplo, la insulina. La insulina se trabaja con muchas unidades internacionales. Las penicilinas también con unidades internacionales. Y así por el estilo hay un sinnúmero de medicamentos que se trabajan con unidades internacionales. O sea, a nivel de todo el mundo es lo mismo, ¿me entiende? Pero la unidad internacional es la medida de la actividad o potencia de una sustancia biológica, en particular no de su masa. Entonces, por lo consiguiente, la unidad internacional de una sustancia no es igual a una unidad internacional de otra sustancia. Claro, cada sustancia tiene su medida de unidades internacionales, definitivamente. Un antibiótico de una hormona es diferentísima la unidad internacional. ¿Se dan cuenta? Por su acción y cómo va a cumplir una función específica en el organismo de ese paciente. Por ejemplo, van a ver aquí ustedes 6,6 miligramos, lo están viendo ustedes acá, miren, aquí, de una preparación estándar de penicilina. A ver, por ejemplo, una unidad internacional indica que son 45,5 microgramos de una preparación estándar de insulina. ¿Ves? Es diferente las medidas. O sea, va a variar según si es una hormona, un antibiótico o un anticoagulante, etcétera, 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 ¿no? ¿Ves? Esta para las mediciones reportadas en unidades internacionales, tanto para vitaminas como para medicamentos, hay una especificación de efecto biológico esperado en las dosis de una unidad internacional. La vitamina A también, por ejemplo, se habla de unidades internacionales. ¿Qué viene a ser la posología? Cuando ustedes han llevado a su hijito allá al centro de salud, de repente han tenido un problema, el niñito tenía una faringitis, amigdalitis, etcétera, a nivel de vías respiratorias altas, el médico te va a decir, por ejemplo, aquí en la posología se va a estudiar la dosificación del medicamento que le van a dar, ¿no? Señora, ve, el niñito pesa tanto, entonces tú tienes que hacer, bueno, el médico te dice, ya, va a tomar 1 mililitro, o 2 mililitros, o una cucharadita de 5 mililitros de este jarabito, ¿no? Le dice para eso. Entonces, tú tienes que seguir la indicación médica, ¿ya? Porque de acuerdo a ese estudio de las dosificaciones que te está brindando el médico, ¿no? Según el medicamento. Aquí vemos, por ejemplo, para las conversiones, ahí están viendo ustedes el volumen y el peso. 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos o 1000 cc. Y aquí en el peso, 1 kilo es igual a 1000 gramos. 1 gramo es igual a 1000 miligramos, la unidad más chiquita. Y 1 miligramo es igual a 1000, ¿no? Microgramos, ¿no? Entonces, es la cantidad más pequeñita. Y vamos a ver que los principios posológicos más importantes son, por ejemplo, todo aumento en la dosis de un fármaco que se aplica a un paciente conduce a un aumento en el efecto terapéutico y en los efectos secundarios. ¿Ven?
Aquí vemos también que la variación en la dosis de un fármaco, ¿ya? Generalmente no influye de manera directa en los efectos colaterales que experimenta el paciente. ¿Ya? Ahora, ¿qué busca la persona que formula qué formula con el cambio de la dosificación? O sea, ¿qué se busca, no? Muchas veces, generalmente se bajan las dosis, ¿no? Para disminuir los efectos secundarios de los fármacos. Eso es de acuerdo al fármaco también, ¿no? En la vitamina A, la vitamina E, por ejemplo, todas ellas se hablan de unidades internacionales, ¿ya? O también miligramos por día, ¿no? Cuando van a ver, por ejemplo, cuánto tiempo van a usarlas, ¿no? 3 meses, 6 meses con descansos. Y la dosis viene a ser la cantidad de droga que debe administrarse a un ser vivo para producir un efecto determinado, que es lo que se quiere, ¿no? Depende también de, por ejemplo, de la relación entre la concentración de ese fármaco en el plasma del paciente, en el plasma sanguíneo, o sea, a nivel de la sangre, ¿no? ¿Qué concentración queremos que haya para que se cumpla la función que queremos, ¿no? Ese es el efecto sobre el organismo. Por ejemplo, si el médico te dice, esta penicilina, 1 millón de unidades internacionales o 500 miligramos, digamos, por decirte, cada 6 horas. 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche. Al final vienen a ser 2 gramos en el día. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas concentraciones también lo ve el médico de acuerdo al peso o la talla del paciente. Esta se administra a un paciente con fines profilácticos, vacunas, vitaminas, minerales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bien, vamos a ver también, por ejemplo, otros productos, medicamentos que son de tipo diagnóstico, ¿no? Como los medios de contraste que ya habíamos conversado. Y también vamos a ver otro como disminución o eliminación de trastornos y enfermedades, ¿no? Por ejemplo, los antibióticos, antiinflamatorios, antipiréticos. Antibióticos para las infecciones, antiinflamatorios para bajar las inflamaciones, el dolor, ¿no? Y antipirético para bajar las fiebres, como el paracetamol, ¿no? Panadol, etc. Y las dosificaciones es una estimación de la dosis para un fin determinado, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver, debemos dosificar siempre en unidades por mililitro, centímetros cúbicos o gotas. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que una cuchara sopera, esas grandecitas que tenemos en la cocina, es igual a 15 centímetros cúbicos o 15 cc. Una cuchara de café, que son las más chiquititas, tiene 5 centímetros cúbicos o 5 cc. ¿Ven? Entonces son medidas que uno va conociendo, ¿no? Hay otras que son más chiquititas, cucharada de moca, que son de 3 centímetros cúbicos, que son más pequeñitas, ¿ven? O sea, todas esas son cantidades. Cuando el médico te dice, una cucharita de 5 mililitros, 5 cc, cada 8 horas tú tienes que medir de acuerdo a lo que él te dice, ¿no? Incluso hay jarabes que ya vienen con la cucharita dosificada. Ahí vamos a ver, por ejemplo, dosis, ahí van a ver dosis, ¿ve? Inútil, subóptima o unificada, aquella que no produce ningún efecto apreciable, que se puede reaccionar con ella, o decimos que la dosis es inútil cuando no aparece ningún efecto a corto plazo. Dosis mínima, que es una dosis pequeña, que empieza a producir un efecto farmacológico evidente. Una máxima, que es la que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos en mayor cantidad. La terapéutica es aquí la dosis comprendida entre la dosis mínima y la dosis máxima, ¿no? Aquí, ¿ve? Y la dosis tóxica, esta constituye una concentración que produce efectos indeseados. Ahora acá, dosis mortal, que produce la muerte, lógicamente, mortales de muerte, ¿no? Y entendemos por dosis de mantenimiento a una cantidad del fármaco para mantener una determinada concentración en los tejidos. Por eso se dice, a ver, cada 8 horas. Si tú te olvidaste una dosis, lógicamente la concentración va a bajar, porque falta una dosis. Por eso es muy importante seguir las indicaciones, ¿ya? Bien. El cloranfenicol, por ejemplo, se administra a adultos a razón de 50 a 100 miligramos por kilo por día.
¿A qué dosis de fármaco este fármaco es inocuo? Es inocuo para adultos en intervalo de 0,49 a 9 miligramos por día, por kilo por día. ¿Y cuál es la dosis mínima? La dosis mínima, ahí la van a ver ustedes. La dosis mínima es para adultos de 50 miligramos por kilo por día. La máxima de 100 miligramos por kilo por día. ¿Y cuál es el rango terapéutico? De 50 a 100 miligramos por kilo por día. ¿Y a qué dosis este fármaco es tóxico? En el intervalo de 100,1, ¿ven? O sea, ya se ve por kilogramo por día. O sea, esas son tablas que se mantienen, ¿no? Entonces, es bueno también tenerlas presentes. Aquí de calcular dosis, como ya vimos en el videíto, ¿no? La consulta, la guía de referencia del producto para informarte sobre las dosis. Observa si el fármaco es uno de los que se calcula por peso o por edad, como lo han visto hace un rato. Determina la edad del paciente, por ejemplo, el peso en kilogramos en el caso de los niños, ¿no? Gramos en los infantes, niños pequeños, ¿no? Y la estatura, la altura, ¿no? También su estatura. Bien, vamos a ver también, por ejemplo, ahí está. Si el fármaco es una de las dosis, es una de las que la dosis se calcula por peso, multiplica el peso del paciente por la dosis que figura en la guía de la droga. Por ejemplo, para un niño que pesa 10 kilos, que toma una dosis recomendada de 20 miligramos por kilo por día, entonces la dosis diaria será de 10 kilos del peso del niño por 20 miligramos kilo día, la dosis recomendada es 200 miligramos al día. ¿Se dan cuenta? Solamente es multiplicar acá. Ahora, si el fármaco es una de las dosis, se calcula por la edad, multiplica la edad del paciente por la dosis que figura en la guía de drogas. Si el fármaco es una de las cuales, se calcula por la edad, multiplica la edad del paciente por la dosis que figura en la guía de drogas. La edad del niño se mide en años, meses o días para determinar la dosis recomendada. Un niño de 6 años de edad tomando medicación con una dosis recomendada de 1 miligramo por año de edad al día. Si el niño tiene 6 años tomando medicación con una dosis recomendada de 1 miligramo por año por día, lógicamente, y tú tienes que ver qué medicamento es, ¿no es cierto? O sea, de acuerdo a eso, tú tienes que hacer la regla de 3, ¿no? Para obtener la dosis de fármaco por toma, tú divides la dosis por el número de toma para obtener la dosis por toma, por ejemplo, ¿no? Si es 4 miligramos al día, esta debe ser dada 2 veces por día. La dosis sería 4 miligramos entre 2 tomas al día, nos da como resultado 2 miligramos por cada toma. O sea, 2 miligramos cada 12 horas, por decirte, porque son 2 veces al día. 8 de la mañana y 2 miligramos, 8 de la noche. Entonces, ya tú ves el horario, también lo acomodas bonito, pues, para que el paciente reciba las dosis indicadas. Bien, aquí vamos a ver que la dosis pediátrica y el adulto, hay una fórmula de conversión, como diciendo, ¿no? El niño es un adulto pequeñito. La mayoría de las veces, la prescripción en infantes se realiza sobre una base empírica en el organismo inmaduro. Aquí vamos a ver que cuando se necesita instaurar un tratamiento farmacológico a un niño, el objetivo consiste en administrar la dosis óptima de medicamento, de manera que este resulte eficaz sin producir toxicidad. Eso, lógicamente, como teniendo presente el peso del niño, la edad, el peso. ¿Ya? Esto es muy importante para que no produzca toxicidad en el niño. El empleo inapropiado de los fármacos durante la infancia es uno de los factores conocidos que más contribuye al problema de aparición de resistencia. Eso más que todo se ve en antibióticos. Había un problema con los antibióticos. La gente tomaba antibióticos por lo que sea, no por necesariamente una infección. Entonces, hoy en día, el Ministerio de Salud ha tomado como medida que cada antibiótico que se indique, el médico tiene que ser con receta médica cuando vayas a la farmacia, ¿no? Te van a exigir tu receta médica, si no, no te lo van a dar, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente porque se abusaba de los antibióticos, entonces de tal manera que las bacterias estaban haciendo resistencia y ya no funcionaba, ¿no? Entonces, para evitar esas
resistencias del antibiótico, de las bacterias a los antibióticos, entonces se está controlando, se está adquiriendo una nueva cultura de prevención en cuanto al uso de los antibióticos. Eso es muy bueno, ¿ya? Por ejemplo, los errores en dosificación y administración de estos fármacos que se producen en los adultos se pueden multiplicar por 3 o 6 veces en el caso de pacientes pediátricos. Suceden muchos errores, hay que tener mucho cuidado en esto, ¿ya? Evitar los errores. Y también existen unas diferencias farmacocinéticas, farmacodinámicas y fisiológicas en los niños. O sea, cómo actúa ese medicamento, cómo viaja a través de su sangre, ¿no? Y qué a nivel fisiológico, funcional del niño, qué está presentando, ¿no? Que contraindican una simple extrapolación de la dosis adulta. O sea, de acuerdo al peso, como le digo siempre, vuelvo a repetir, es la dosis que le vamos a brindar al niño. Y también abarcando periodos de edad muy extremos. A veces tenemos adultos mayores, ¿no? El adulto mayor es una persona cuyos órganos internos, como por ejemplo estamos hablando del hígado, del riñón, que son los órganos hematopoyéticos que se encargan de todo el proceso de lo que es la, ¿no? De la acción del medicamento dentro del cuerpo, en el caso del hígado, ¿no? De metabolizar ese medicamento a través del sistema porta, y del riñón cuando se trata de eliminar el exceso de medicamento, ¿no? La excreción. Por eso es muy importante tener las dosis adecuadas según la etapa de vida de cada persona, ¿no? Bien, desde prematuros y recién nacidos hasta los adolescentes, y presentando cada etapa sus propias peculiaridades farmacológicas. Eso es muy importante porque el médico tiene siempre presente esa. Y aquí vamos a ver una regla de Jung, ¿no? O sea, son diferentes formas de cómo puedes tú aplicarla para poder administrar medicamentos, ¿ya? La regla de Jung para niños mayores de 2 años, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver dosis del niño, ¿no? Aquí, a ver. Ajá, ahí miren, dosis del niño, dosis del adulto, ¿ya? Ahí está. ¿Cómo lo vamos a hacer? Edad en años del niño. Edad en años del niño más 12, ¿ya? Esa es una constante. Eso todo, está todo explicadito ahí en mi separata, así como lo están viendo ahorita, ¿ya? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Convertir una dosis de 100 miligramos de un medicamento que es para el adulto de 100 miligramos, vamos a darle a un niño, para un niño de 8 años, ¿ya? En el caso de dosis del niño, los 100 miligramos es para el adulto, ¿ya? Pero en el niño tiene 8 años, ¿ya? No le vamos a colocar los 100 miligramos. Entonces aquí vamos a hacer los 100 miligramos por 8, que es la edad del niño, ¿no? Y la edad del niño más 12, que es la constante. Entonces, aquí tú lo que vas a hacer es lo siguiente, ahí lo vas a ver, y todo eso es sobre 100 miligramos, ¿no? Bien, entonces aquí, esto lo vas a multiplicar, los 100 miligramos, por 8, ¿no? 8 más 12 es igual a 20, y lo estás viendo, ¿ven? Ahí está. ¿Ven? ¿Ven, chicos? A ver, esta es la edad del niño, y acá es la edad del niño más 12, que es la constante que estamos conversando, y hacemos 8, la edad del niño, 8 más 12, 20, ¿no es cierto? Entonces aquí tú vas a ver, tú vas a multiplicar, ¿no? Y dividir entre 20 y va a salir 40 miligramos. ¿Ven? ¿Ya? Ya. 100 por 8 entre 20 sale 40 miligramos. ¿Ven? Ahora, ¿cuál es la dosis para un niño de 3 añitos si la dosis de un adulto es de 5 gramos? A ver, por ejemplo, tú vas a ver 5 gramos, que es la del adulto, y la edad del niño es 3, ¿no? Dividido entre 3 más 12, ¿no? Ahí va a salir, esto es igual, ¿no? A ver, vas a ver tú, por ejemplo, 5 por 3, 15, y 3 más 12, ¿ven? Miren, miren, ¿ya? 15, ¿no? 15 entre 3 sale 5, ¿verdad? 5 entre 5 sale a 1 gramo nada más, ¿ven? Y la regla de Clark es otro médico pediatra que también creó su regla
Cualquiera de ellas la podemos aplicar, pero funcionan bien. Ahora, que uno elija una específicamente que le funciona adecuada, ya esa es ya la práctica la que te va a decir, ¿no? Pero existen un sinnúmero de reglas, ¿no? Pero en todas también hay otras reglas, como la que vieron ustedes en el inicio, que se aplica también la regla de 3 simple, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, para niños mayores de 2 años, dosis del adulto por el peso del niño en kilos entre 70. Esa es la constante, ¿ven? Entre 70, es una constante. ¿Bien? Ahí, por ejemplo, donde 70 representa el peso en el caso de una constante en el adulto, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, aquí va a haber convertir una dosis de 100 miligramos para adulto para un niño de 25 kilos. A ver. Niño, por ejemplo, vamos a ver que son 100 miligramos, ¿no? Entre 25 kilos, ¿no? El niño pesa 25, entre 70 con la constante del adulto, del peso del adulto, ¿no? Ahí te va a salir, tú vas a dividir y te va a salir 35.71 miligramos. En la plataforma les he dejado una tareita para que ustedes apliquen ahí y lo realicen, ¿ya? Practíquenlo solos, ¿ya? No copien, háganlo ustedes mismos para que ustedes comprendan esto, ¿ya? Y así por el estilo hay diferentes reglas, ¿no? De Harnack, la de Jung, la de Clark, etcétera, 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 ¿no? Ellos te van a ayudar muchísimo con respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, ahí habla, ¿no? De la dosis adulta, un quinto, un año de edad, un cuarto, 3 años, un tercio, de 7,5 años, 7 años, media dosis del adulto, a los 12 años ya viene a ser una dosis del adulto, manteniendo el peso. Y también hay una dosificación a partir de la superficie corporal. Aquí dice la forma, dice, más precisa y científica, ¿no? Dice, muchos fenómenos fisiológicos guardan una correlación con la superficie del cuerpo, ¿ya? Es la que más se emplea y vamos a ver que hay quimioterápicos, ¿no? Y medicamentos de margen terapéutico, ¿no? Ciertas cantidades específicas. Ahí vamos a ver, por ejemplo, dosis del niño. Ahí vemos que la superficie del niño en metro cuadrado dividido entre 1.73 metros cuadrados por dosis del adulto, es en el caso de un adulto, ¿no? ¿Ves? El 1.73 representa la superficie corporal del adulto. Un adulto promedio, pues, ¿no? De 70 kilos. Y si la dosis promedio de un fármaco para un adulto es de 50 miligramos, ¿cuál es la dosis para un niño que tiene una superficie corporal de 0.57 metros cuadrados, ¿no? De cuerpo, de piel, digamos, de cuerpo. Dosis pediátrica, vas a ver, por ejemplo, de 0.57 por 1.73, ¿no? Por 50 miligramos, te va a salir 16,5. Esta forma presenta los siguientes, a veces ciertos inconvenientes, ¿no? Pero, por ejemplo, no considera farmacocinética, la maduración biológica, las características de cada tramo de edad. Este método presupone que la dosis del niño es directamente proporcional a la del adulto. Es decir, que la superficie corporal y el peso del niño aumentan linealmente con la edad. No considera la capacidad de eliminación del niño a nivel renal. Puede ser menor en el recién nacido que en el adulto, ¿ve? Superior en el lactante. Y menor poco tiempo después. Y también además de las distintas vías, ¿no? De administración y las funciones de eliminación renales que se realizan a velocidades distintas, ¿no? Cada persona. Otro inconveniente de este tipo de fórmula es que la mayoría de los laboratorios farmacéuticos presentan las dosis en función del peso corporal y no de la superficie. Bueno, eso ya es relativo, ¿no? Porque en sí, más usada es la regla de 3, ¿no? Ahí ya tú aplicas las cantidades específicas para el problema o según la dosis que te esté indicando el médico. A ver, dosificación a partir de la superficie corporal.
Tenemos, por ejemplo, mire, relación entre la edad, peso, superficie corporal, en metro cuadrado, ¿no? Porcentaje de dosis empleada en los adultos. No se habla del porcentaje, ¿no? Edad, 4 semanas, ¿no? Peso, 3,5. Superficie corporal, 0,21. Y porcentaje de dosis del adulto, 12,5, ¿ve? Por ciento. Y en el caso de 2 meses, el peso de ese niño, 4,5. Superficie corporal, 0,28. Correspondiente a un porcentaje de la dosis del adulto, un 15%. A los 4 meses, peso de 6,5 y la superficie corporal de 0,36, va a dar un porcentaje de 20% de la dosis del adulto. Al año, 10 kilos de peso, una superficie corporal de 0,45, va a dar un 28% de la dosis del adulto. Y así sucesivamente, ¿no? A los 3 años, un 33% de la dosis del adulto, a los 7 años, el 50% de la dosis del adulto, y a los 12 años, ¿no? Con un peso de 40 kilos, una superficie corporal de 1,30, va a dar un 78% de la dosis del adulto. Son proporciones que se utilizan, ¿no? Esta dosificación por métodos porcentuales se basa en obtener una orientación aproximada en la dosis que se debe aplicar en una edad aproximada en comparación con la empleada con el adulto. Ahí vamos a ver, por ejemplo, no existe una relación muy precisa, pero se sabe que un recién nacido de 3 kilos de peso tiene una superficie de 0,2 metros cuadrados, le corresponde un 12% de la dosis del adulto. A los 3 meses de edad, con un peso de 6 kilos, le corresponde un 18% del adulto. Un año de edad, con un peso de 10 kilos, le corresponde un 28% de la dosis del adulto. Y así sucesivamente, el niño va creciendo, desarrollando, pero todo se hace en base también al porcentaje de lo que le corresponde, ¿no? O sea, se va a colocar médicamente el porcentaje de acuerdo al peso del adulto, ¿no? De la dosis del adulto. ¿Ya? A partir de 14 a 15 años, ya es válido tratar a los niños con la dosis de un adulto que pese de 65 a 70 kilos y tenga una superficie corporal de 1,70 a 1,76 metros, ¿no? Eso ya un adulto normal. Hay otras reglas también para estos niños de 2 años. Hay diferentes, como les digo, hay un sinnúmero de reglas, pero yo se las he traído para que ustedes conozcan, visualicen esto, lo analicen, lo revisen y sobre todo que ustedes puedan entenderlo, comprenderlo. Esto es muy importante. Para que lo practiquen, les estoy dejando unas tareitas, ¿ya? Por ejemplo, la regla de Fred, hasta 2 años. La dosis para lactante es la edad en meses, entre 150 por dosis del adulto. Aquí, ¿cuál es la dosis para un lactante de 8 meses y la dosis para un adulto de 250 miligramos? Ahí tú vas a ver la dosis del lactante, 8 meses, entre 150 por 250 miligramos, que es lo que está pidiendo, ¿no? Para un adulto es de 250 miligramos. A ver. Ahí está. Ahí lo están viendo. ¿No? Multiplicando 8 por 250 y dividiendo entre 150 sale 13,3 miligramos. Ahí. La L-carnitina en solución contiene 1 gramo en 10 mililitros. Se consume para adultos a razón de 100 miligramos, ¿no? Se consume a razón de 100 miligramos por kilo por día en 3 tomas, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver, ¿cuál es la dosis diaria administrada a un adulto de 75 kilos? A ver, la regla de 3. Los miligramos totales a tomar por día del paciente. 1 kilo de peso por paciente, de paciente es 100 miligramos del fármaco y 75 que pesa el paciente X, ¿no es cierto? Ahí está. Donde X es igual a 75 por 100 dividido entre 1, ¿ves?
Esto es igual a 7.500 miligramos, ¿no? O viene a ser 7,5 gramos por día. Ahí está clarísimo, ¿ven? Ustedes van a practicar con esto, ¿ya? Van a tener más tiempo con la semana que sigue. Van a descansar un poco, van a practicar, ¿ya? Es la dosis diaria a consumir por la persona. ¿Cuántos mililitros se administran en cada toma? La respuesta. Como son 3 tomas, se divide el total de la dosis diaria entre 3. 7.500 miligramos entre 3 te va a dar, a ver, 2.500 miligramos, que es lo que debe administrarse en cada toma. Ahora, el cálculo del volumen, ¿no? Del fármaco que va a tomar. La carnitina es un líquido, hay que calcular el volumen administrado al paciente. Tal cantidad de fármaco corresponde al siguiente volumen, por ejemplo. La presentación de la L-carnitidina es 1 gramo en cada 10 carnitina, carnitina. Es 1 gramo por cada 10 mililitros de medicamento, que es lo mismo que 1.000 miligramos en cada 10 mililitros. O sea, si la presentación de la ampolla es en 10 mililitros, ahí ven, ustedes 1.000 miligramos va a ver en cada 10 minutos en esa ampolla. Entonces aquí, 1.000 miligramos de L-carnitidina, es 10 mililitros de solución, y si están pidiendo 2.500 X, ¿no es cierto? Porque hemos hallado que debe tomar 2.500 miligramos en cada toma. A ver. Entonces eso equivale a 25 mililitros. Los cálculos de posología se realizan con respecto a las soluciones preparadas, ¿ya? Aquí es de acuerdo al servicio farmacéutico, ¿ya? Y también con respecto a la forma farmacéutica que previamente elaborada por los laboratorios para la administración adecuada, ¿ya? O sea, eso ya viene la presentación, ¿no? Solo que tú vas a calcular el peso del paciente, y lo más importante aquí, ¿ven? Ahí está. Van a ver, mire aquí este paracetamol, están viendo ahí una cajita de tipo pediátrico, dosificación pediátrica aplicando la regla de 3. Miren, ahí vamos a ver. Miren, el contenido del producto, 60 mililitros, ¿ven? O sea, aquí nos dice 120 miligramos en 5 mililitros del jarabe, ¿ya? Ya. El contenido solamente son 60 mililitros, ¿ya? Ahora, 60 mililitros quiere decir que el volumen de la presentación es de 60 mililitros del principio activo más el excipiente que tiene. Este es un analgésico, antipirético, todos lo conocemos porque en algún momento se lo hemos dado a nuestros niños, ¿no? ¿Ya? Ahí vamos a ver la concentración. Ahí está. Quiere decir que en cada 5 mililitros hay 120 miligramos de principio activo del paracetamol, ¿ya? Entonces, aquí, observen, ¿está? Quiere decir que en 5 mililitros de jarabe hay 120 miligramos del principio activo o la concentración del medicamento. En la posología de productos, en la cajita adentro trae su posología, ¿no? Es lo que les decía. Indica en dosis pediátrica aplicar de 40 a 60 miligramos por kilo por día. Dalo entre 4 y 6 tomas diarias. ¿Ya? ¿No? Entre 4 y 6 tomas diarias. O sea, nosotros tenemos que hacer un horario de administración de este medicamento. ¿Ya? Si son 4 tomas, yo lo voy a poner cada 6 horas, ¿verdad? 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche. Ya tú ves el horario, ¿no? Y si son 6 tomas diarias, tú divides, ¿no? Las tomas, aquí va a ser cada 4 horas, ¿ya? Pero no debes perder ninguna porque si no se le sube la fiebre al niño. Niño de 10 kilos con fiebre recibe indicaciones de darle paracetamol. A ver, dice, ¿cuánto le doy? Ya nos están dando el peso. Si son entre 4 a 6 tomas diarias, tú tienes que hacer lo siguiente. Ubico la dosis pediátrica por día, por kilo. Preparas tú la medicina. Ya, ahí está. A ver, por ejemplo, ¿qué pasó? Se pegó. Ya. Ubico la dosis pediátrica que es de 40 a 60 miligramos por kilo de día. Calculo el peso del niño que es de 10 kilos, ¿no? Aquí vas a ver,
Prepara la medicina, efectúa los cálculos necesarios. Ahí, por ejemplo, necesito darle al niño entre 40 y 60 miligramos por kilo. Este caso, por decir 60 miligramos por kilo por día, porque el niño es grande, ¿no? De 60 miligramos por kilo por día. Ahí vas a ver. Entonces, calcula la cantidad de miligramos que necesito darle al niño. Ahí está en el procedimiento 3. 60 miligramos al día por kilo, X por 10 kilos, ¿ya? Entonces aquí, X igual a 60 miligramos por 10 kilos, ¿ven? La regla de 3, y 1 kilogramo día. ¿Cuánto sale? Multiplicas, 60 por 10 sale 600 miligramos al día. Esto quiere decir que necesito 600 miligramos de principio activo por día. Y el cálculo de la medicina que necesitas es que la concentración del fármaco dice 120 miligramos que trae toda la cajita, es de en 5 mililitros, 120 miligramos por 5 mililitros, quiere decir que en 5 mililitros tengo 120 miligramos del principio activo. Ahí está, 5 mililitros igual a 120 miligramos, entonces 600 miligramos al día equivale a X. Entonces, ¿cómo lo haces? Que tú necesitas para darle al niño. X igual a 600 miligramos, ¿no? Por 5 mililitros, entre 100 miligramos al día. Entonces esto lo multiplicas, y luego lo divides, y te va a salir 25 mililitros al día. Necesito darle 25 mililitros de jarabe repartido en 4 tomas. ¿Ya? Entonces, 25 mililitros al día entre 4, este es igual a 6,25 mililitros o 6 mililitros por cada toma. ¿Mm? O sea, en cada 6 horas tú le vas a dar 6 mililitros en cada jarabito, en cada toma al niño. Ahí está bien aplicadito, ¿ven? Ajá. Y aquí vamos a ver otros cálculos en base a formas farmacéuticas previamente elaboradas, ¿no? Por ejemplo, las formas farmacéuticas elaboradas para somatización directa son mezclas de tipo heterogéneo y por lo tanto no puede saberse con exactitud la cantidad del fármaco administrado en fracciones de cualquiera de ellas. El diclofenaco sódico viene en ampolla con la indicación de 75 miligramos, que vienen 3 mililitros en la ampollita. ¿Cuántos miligramos de fármaco hay en 2 mililitros? Entonces, en 2 mililitros hay cantidad inferior a los 75, lógicamente, porque la ampolla de 3 mililitros te trae 75 miligramos, pero si te dice cuántos miligramos de fármaco hay en 2 mililitros. Entonces aquí te dice, hay cantidad entre 75 y 150 miligramos. Esa es la opción. ¿Ya? Ya. Regla de seguridad para medicación. Aquí vemos, por ejemplo, una medicación correcta. Bien. Regla de seguridad, vemos, por ejemplo, aquí tienen que ustedes recordar, ¿se acuerdan los 5 correctos, ¿no? La medicación correcta, ¿ya? La dosis correcta, la vía correcta, la hora y el paciente correcto. Entonces ustedes aquí están viendo diferentes formas y sobre todo tener la regla de seguridad de los correctos, ¿no? Los 5 correctos que debemos tener presente antes de la administración de los medicamentos. La medicación correcta, tienes que verificar que sea el medicamento, ¿no? Tenemos que familiarizarnos también con los nombres químicos, las dosis, los miligramos, eso es muy importante. Que ese medicamento no esté vencido, que esté bien, o sea, su presentación esté limpia, bien conservada, que no esté deteriorado, etcétera, 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 ¿no? Porque a veces sucede que le cayó agua, se malogró la etiqueta, olvídense, eso ya no se usa. Pues hay que cuidar los medicamentos, tienen que estar bien, bien conservados. La dosis correcta es de acuerdo al peso, talla del paciente. La vía, según la que te han indicado, ¿no? Vía oral,
vía enteral, vía parenteral, intramuscular, intravenosa, etcétera, etcétera. La hora correcta, cada 6 horas, cada 4 horas, ya tú haces el horario, ¿no? Y el paciente correcto, es muy importante. Miss, Sí, no se sí. escucha su audio. ¿No se escucha mi audio? ¿Recién no se escucha o ha dejado de No, Miss, escuchar? no se escucha nada. Qué raro. ¿Qué hace rato? ¿Aló? Chicos. Miss, yo sí le escucho. Normal. Sí se Hijita, escucha, licenciada. ya, arregla tu audio, hijita, porque las jovencitas me dicen que sí lo escuchan. Las jovencitas me están diciendo que sí lo escuchan, pues eso me preocupó. Miren, entonces, ¿saben qué, jovencitos? No se Recuerden escucha su que... audio, Miss. ¿Quién eres tú, mi amor? ¿Qué pasó? Debe ser la zona donde estás. De repente el internet está fallando, porque los chicos sí me dicen que están escuchando. Oh, Dios. Bien, estamos hablando más que todo del medicamento, la dosis, la vía, la hora y el paciente correcto. Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente. Ustedes sí, yo sé que lo Miss, recuerdan. no se escucha su audio. Los demás dicen que sí escuchan, hija. No sé qué está pasando contigo. A ver, fíjate bien en tu máquina. Ay, Dios mío. Bien. Entonces, ahí está. Además de los 5 correctos, también verificar que los medicamentos también estén en perfecto estado de conservación. Valorar el estado del paciente antes de administrar. Preguntar si es alérgico al paciente, ¿no? Tener presente todos los puntos. Medicamentos ordinarios, antibióticos, agentes quimioterapéuticos a la hora exacta para que los niveles en sangre permanezcan constantes. Medicamentos que también deben administrarse antes de una cirugía, después de la cirugía, etcétera, etcétera. Y cuando dudes de cualquier prescripción, siempre consultar con tu médico. Siempre es muy importante tener mucho cuidado, sobre todo con medicamentos anticoagulantes, digitálicos, insulinas, hormonas, etcétera, etcétera. Y el uso de los narcóticos, barbitúricos, todo eso tiene que mantenerse bajo llave, ¿ya? Tener un control interno. Yo estaba leyendo las tareas de ustedes con respecto, les hice una preguntita. Jovencito, si se le rompe a usted un medicamento clorhidrato de petidina, ¿no? Que es un opiáceo que es controlado, es un medicamento controlado y fiscalizado. Muchas chicas no me respondían, otros sí me respondían que había que informar inmediatamente y sobre todo se informa por escrito. Ya recuerden que había yo dicho que se hacía en una receta, ¿no? Y se informaba en 3 papeles también, ocurrió un accidente en el servicio, pasó esto, pero queda ahí la copia de todo para el jefe, el director jefe, médico, para el del servicio y otro en la farmacia del hospital. Esto es muy importante. Son medicamentos que están controlados, ¿ya? O sea, son medicamentos que hay que tener mucho cuidado si ocurre un accidente. Algunos me respondieron adecuadamente, otros no. Esos jovencitos hay que leerlo bien, 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 ¿ya? Por ejemplo, si en caso tú cometes un error en administrar un medicamento, hay que avisar inmediatamente a tu médico. Ocultar la verdad puede ser de consecuencias fatales para tu paciente. Eso no se debe ocultar. Hay que, por eso, antes de administrar un medicamento, leer bien las indicaciones, tener presente el cuadro del paciente, todas las indicaciones adecuadas, y tú como profesional, para ponerlo confiado como debe ser, ver todos esos cuidados, ¿no? ¿Ya? Y los correctos, definitivamente. Yo les agradezco su atención. Ajá. Hay un ratito. Bien. Bien, a ver. ¿Quién es Cristian Hernández, ah?
Cristian Hernández, ¿quién es? A ver. A ver. Aroni. Ya. ¿Quién más? Guaita, Marisol. Ya está, ella sí estaba ya. Cristian Hernández. ¿Es nuevo el joven? ¿Es Hernández Hernández o cómo, cuál es otro apellido, Cristian? Dígame. Ya, hijita, ya, perfecto, ya sé, ya, hijita. Ya, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Porque mire, este tema es bien interesante. Ustedes en algún momento, ustedes en algún momento van a administrar un medicamento y tienen que tener presente cómo lo van a administrar, tienen que evaluar el cuidado del paciente, el estado general del paciente, qué edad tiene, qué peso tiene, ¿no? Talla, todo eso tienen que ustedes visualizar, ver, evaluar y siempre teniendo presente los correctos. Ya lo dijeron, ya lo han visto, ustedes ya lo saben, como el Padre Nuestro, ¿no? Paciente correcto, medicamento correcto, la hora, la dosis, ¿verdad? Y la vía correcta. Entonces, es muy importante tenerlo presente porque en algún momento a ti te van a indicar que coloques un medicamento y tienes que tenerlo presente, ¿ya? Entonces, eso, como profesional de la salud, tú tienes que tener presente en todo momento. ¿Ya, jovencitos? Entonces, miren, un ratito, ¿quién me mandó esos trabajos? Cuando me envíen los trabajos, por favor, envíenmelos en PDF o Word. A veces me mandan en Word y no se puede abrir en algunos Word. Yo no entiendo por qué. Bueno, en el caso de ustedes, no, felizmente no había ese problema, pero en otros salones sí he tenido ese problema, ¿ya? Traten de enviarlo, por favor, por PDF, más práctico también, ¿ya? Estudien esto, dosis pediátrica del adulto, todo esto. Y bueno, como tarea para que ustedes lean aparte, en la semana de descanso, lean lo que es bioseguridad. Eso ya lo saben ustedes, pero es muy importante conocerlo, ¿ya? Para que ustedes lo vayan leyendo. Miren, el sílabus está colgado en la plataforma. Ustedes pueden entrar a su sílabus, ver que tocan la 4, la 5, pero ustedes van a descansar en la cuarta semana. Entonces, esa cuarta semana también lean, estudien, para que cuando regresemos en la quinta, hagamos más rápido la sesión, ¿ya? De estudio. Entonces, con respecto a lo que hemos conversado de las dosis, yo he colgado una tarea en la cual hay unas fórmulas para que ustedes las resuelvan, unas tareitas, unas problemitas para que ustedes lo resuelvan. Yo los invito a que sigan viendo ese videíto que también está en la presentación en la plataforma, ¿ya? Lo vean en la plataforma, también está, véanlo y es muy bueno para que ustedes puedan recordar bien los pasos, ¿ya? En la separata también la tenemos las diapositivas, yo voy a colgar lo que hoy día he explicado para que ustedes no tengan problemas. Jovencitos, yo creo que ya tienen otra clase, ¿no? Me estoy despidiendo de ustedes hasta la quinta semana, pues, porque nos vamos a ver en la quinta, ¿ya? Cuídense mucho, ¿ya? Y siento mucho que la señorita dice que no ha escuchado, pero yo creo que los demás sí han escuchado, ¿no? Sí, licenciada. Ya, jovencito, yo les agradezco mucho su atención. ¿Sí? Licenciada, mi compañero Gastelú Cárdenas no podía ingresar por motivos personales y mi compañera Rosa García Román no podía ingresar por motivos de trabajo. García Román, hoy García Román una vez nomás ha ingresado, dile que ella está trabajando, dice, ¿no? Trabajo. ¿Y quién es el otro joven? García Román, Gastelú, ¿y quién? Cárdenas. Gastelú ¿Perdón? Cárdenas. Gastelú. Gastelú Cárdenas. Sí. Carlos, él tampoco, es por trabajo o problemas. ¿Ha habido problemas? No, problemas. Sí. Ya. Bien, chicos, resuelvan la tareita y me la están enviando hasta el día domingo, ¿ya?
van a tener más tiempito para poder hacer sus deberes, ¿ya? Cuídense mucho y ya estamos en contacto con su señorita delegada. Cualquier cosita me lo hacen llegar a través de ella, ¿ya? Mire, he visto que varios jóvenes han dejado de mandar las tareas, no sé qué está pasando, no están tomando interés, no sé, bueno. Yo creo que deberían ponerse las pilas. Avísenles, pues, ¿ya? Cuídense mucho y ya estamos en contacto, ¿ya, chicos? Licenciada, gracias. Gracias a ustedes, señoritas.